Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. A todos muy buenos días, bienvenidos a Frente, en una mañana nublada en la capital de la República. Este día con tres invitados especiales, el expresidente del Banco Central de Honduras, don Wilfredo Cerrato, en el extremo derecho del set. Ya. Bienvenido, ¿cómo está? Gracias, Renato, un placer. Es un placer tenerlo aquí en el programa. Un placer es mío, saludos a Rubén. Lo mismo que a don Ismael Cepeda. Ismael, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Renato. Un placer siempre estar con usted. Muchas gracias, Ismael. Aquí a mi lado izquierdo, don Rubén Darío Sorto, empresario del sector agroalimentario. ¿Qué tal, Rubén Darío? Muy bien, muchas gracias, Renato. Buenos días al pueblo hondureño. Miren, les agradezco que hayan aceptado nuestra invitación para debatir este tema que ya de inmediato lo plantea Luz Madrid. Bienvenida, Lucecita, buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato, a nuestros panelistas. Hoy, lunes 19 de junio, buen día también a todos nuestros televidentes. Compartimos con ustedes el tema del día. Recuerda que su opinión es muy importante y estaremos dándole lectura en el transcurso del programa. ¿Por qué el Fondo Monetario Internacional ve en Honduras signos de recuperación económica notable y amplios sectores de la población nacional no? Recuerde compartir su opinión en diferentes medios a través de @FrenteAFrente en nuestras redes sociales y también lo puede hacer a través de nuestro WhatsApp 9773-6065. Frente a frente presentó el tema del día. Ahí aparece la pregunta de nuevo en pantalla, la pregunta que ha formulado Luz Madrid. ¿Por qué el Fondo Monetario Internacional ve en Honduras signos de recuperación económicamente notable y amplios sectores de la población nacional no? Es una pregunta para debatirla con gente muy informada, gente formada, que no necesariamente coincidirá, que tiene experiencia pública, experiencia privada, experiencia gremial. Así que yo le sugiero su atención y su participación en nuestras cuentas de redes sociales. Solo espérennos unos 2 minutos aproximadamente, que haremos la primera pausa comercial para luego entrar con don Ismael Cepeda, don Wilfredo Cerrato y don Rubén Darío Sorto en este Frente a Frente. Hoy en tu nota es presentado por Carrión. Encuentras tu nuevo estilo, la prenda perfecta para tu ocasión especial. El estilo de todos está en Carrión. Gabriela Castellanos salió del país por amenaza contra su vida, confirma el CNA. Le pido a mi producción, por favor, que si me puede abrir justamente eso, muchas gracias. La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, Gabriela Castellanos, se pronunció este domingo luego de salir del país por supuestas amenazas a muerte. Continúa la información. A través de su cuenta de Twitter, Gabriela Castellanos indicó que seguirá luchando contra la corrupción y aseguró que quienes deben callar son los cobardes, sino las voces valientes de los hondureños que trabajan por heredar una Honduras digna de llamar patria. Asimismo, la titular del CNA manifestó que esta batalla es de todas y todos, no nos detendrán. Cabe mencionar que en la misma publicación la dirigente de Sociedad Civil no confirma o niega que haya abandonado el país por amenazas a muerte. Y este es el tuit de Gabriela Castellanos. Seguiremos luchando contra la corrupción. Quienes deben callar son los cobardes, no las voces valientes de las y los hondureños que trabajamos para heredar una Honduras digna de llamar madre patria.
Esta batalla es de todas y todos. No nos detendrán. Ese es el titular principal que a esta hora de la mañana tiene tunota.com y que lo quisiera ver una vez más, correcto. Gabriela Castellanos salió del país por amenaza contra su vida, confirma el CNA. Hay otros elementos a esta hora en tu nota. Usted puede entrar para que los lea. Y desde luego otras noticias nacionales, internacionales, de entretenimiento que le resultarán de interés. Hoy en tu nota fue presentado por Carrión. Encuentras tu nuevo estilo, la prenda perfecta para tu ocasión especial. El estilo de todos está en Carrión. La pregunta de esta mañana aquí en Frente a Frente, la vemos en pantalla para ya iniciar con el debate. Rubén Darío Sorto, Ismael Cepeda y Wilfredo Cerrato. ¿Por qué el FMI ve en Honduras signos de recuperación económica notable y amplios sectores de la población nacional no? Ya comenzaremos el debate. Antes me gustaría escuchar la participación de ustedes en torno a esta situación que no la confirma Gabriela Castellanos, pero ya todo el mundo maneja como real que Gabriela se ha ido del país, aunque va a participar en una asamblea de la OEA como sociedad civil por amenazas a muerte. ¿El expresidente del banco, Wilfredo Cerrato, le merece alguna opinión esta situación? Gracias, Renato. Si fuese como está la noticia, es totalmente lamentable. Este gobierno, cuando era oposición, tuvo toda la apertura para cuestionar, criticar. Aquí en su programa tenían bastante espacio. Nosotros teníamos que salir a los siguientes días a aclarar algunos temas. Y ahora es lo contrario. Y ahora dicen que le damos demasiado a la oposición y no a ellos. ¿Verdad? Así es esto, yo me acostumbré a esto. Pero lo lamentable es cuando uno está ciego, porque entonces no va a cambiar. Porque si uno cree que lo que está haciendo es correcto, ahí sinceramente es crítico, porque entonces usted no va a cambiar. La gente no debe tener miedo. Nosotros no debemos de tener miedo. Aquí estamos y vamos a tratar un tema que me imagino que no les va a gustar lo que vamos a decir, pero no debemos de tener miedo. Y estoy de acuerdo que siempre deben de haber propuestas, y así lo hicimos cuando fuimos gobierno, y lo hemos hecho también una vez salido del gobierno. Y si lo queremos ver frío, lo comentamos antes de entrar al programa, vamos a hablar del tema económico, que al final es empleo para la gente, es comida accesible para la gente, entre otras cosas. Estas cosas todavía vienen a generar una incertidumbre mayor que va a terminar afectando el empleo y la bolsa de cada hondureño. Con más razón, nadie debe tener miedo de decir lo que no le gusta. ¿Qué repercusiones inmediatas tiene que alguien de la dimensión en la sociedad como Gabriela Castellanos admita que, bueno, ella no lo ha admitido, pero su entorno dice que en efecto se ha ido por amenazas de muerte, se vaya bajo estos argumentos? Porque aquí hay fondos públicos, claro. Aquí hay fondos externos en el CNA. ¿Qué repercusión tiene en la economía del país un asunto como este que planteamos ahora? Un inversionista local, llámese micro, pequeño, mediano, grande, un inversionista extranjero, si ya lo pensaba 2 veces en invertir en Honduras para generar empleo para la gente, hoy lo va a pensar 3 veces. Porque el día de mañana que requiera de hacer uso de la justicia en el país, la duda es si va a poder utilizarla correctamente o no. Y no hay nada más cobarde que 1 millón de lempiras. Cuando no hay certidumbre, eso se va para otro lado. Y eso genera empleo. Escuchemos el documento del FMI. Lo que se viene y lo que se viene a corto plazo, lastimosamente, no es bueno para la gente. Este gobierno debe ponerse serio a trabajar como Dios manda. Servidor público es eso, levantarse de las 5 de la mañana a servir y acostarse pensando cómo sirve mañana. No es entrar a su despacho y sentirse rey o sentirse incómodo porque le hablan para resolver problemas. Recién llegado a finanzas le decía yo a mi consejero, me molesta que todo el mundo me habla. Y
¿Y para qué te hablan? Para pedirme dinero. Y no soy el ministro de Finanzas, ¿no? ¿Para qué más te van a hablar? Ahora, si no me gusta, entonces tuve que haber escogido otro trabajo. De eso se trata ser servidor público. Ojo, porque estamos hablando de la comida, estamos hablando del trabajo, estamos hablando de un ingreso para la gente. Si la gente no lo tiene, se va a seguir yendo del país. Cada vez va a ser más difícil arreglar este problema. Cada vez que pase más el tiempo, es más complejo. Porque ¿cómo usted va a decirle a un inversionista, no, pero es que mira, ahora te prometo que sí te voy a respetar todas las leyes y la seguridad jurídica, después de todo lo que ha venido pasando? Complejo. No debemos dejarnos, debemos de tener voz y carácter para decir lo que no está bien y, por supuesto, proponer cómo hacer las cosas mejor. Gracias, don Wilfredo. Hace rato Ismael Cepeda sobre esta huida, no sé si llamarle huida, bueno, está huyendo de las amenazas, está huyendo de las amenazas, así lo entiendo. ¿Qué piensa? Sí, el CNA en un tuit de aproximadamente las 12 de la noche sí confirmó ya la salida de la abogada Gabriela Castellanos. Busquemos ese tuit, por favor, producción. Donde por prevención y las amenazas a muerte, pues aprovechando también esa reunión de la OEA, pues va a quedarse ya confirmado. Y creo que hay una noticia aún más lamentable, diría yo, sobre todo porque los defensores de derechos humanos, los defensores de la tierra, hace un par de días tuvieron una pérdida que es del señor Oquelí Domínguez de Guapinol, sí. Donde ahí entonces contrasta el mensaje del Fondo Monetario Internacional, y la familia Domínguez ya había perdido uno de sus hermanos en enero de este año, y es decir, en pocas palabras, los defensores de los bienes comunes, los defensores de la tierra, de los recursos naturales, siguen en un estado de indefensión, en un estado que no responde a la seguridad física de la vida, y por ende todas estas noticias realmente van a impactar no solo en la sociedad hondureña, sino en la comunidad internacional, donde se le apuesta también a ciertas transformaciones. Sin embargo, no se están dando, y vuelvo a darle mi más sentido pésame a la familia Domínguez, donde también en esta amenaza o en este fallecimiento también se vio perjudicada la mamá de ellos, y creo que la solidaridad no solo es para la abogada Castellanos, sino también para los defensores de Guapinol y también los de Occidente y otras regiones del país que siguen en un estado, como he mencionado, de indefensión. El CNA, como a las 11:30, 11:40 de la noche, en efecto, sí, ya. Yo había leído este mensaje, pero ya luego les explico. El CNA comunica que recientemente se interpuso una denuncia por parte de la directora ejecutiva Gabriela Castellanos ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos al encontrarse en una situación de riesgo. La directora tenía en su agenda el diálogo en el marco de la 53 Asamblea General de la OEA. La directora tenía en su agenda asistir al diálogo en el marco de la 53 Asamblea General de la OEA. Sin embargo, debido a una serie de indicios en los últimos días, un equipo de seguridad recomendó su salida y la de su familia de manera inmediata como mecanismo de prevención. Sí, en efecto. Sin embargo, debido a una serie de indicios en los últimos días, que no especifica qué indicios, si es que la perseguían, si es que la llamaban por teléfono, si es que le enviaban mensajes, un equipo de seguridad recomendó su salida y la de su familia de manera inmediata como mecanismo de prevención. La directora tenía en su agenda asistir al diálogo en el marco de la 53 Asamblea General de la OEA. O sea, ella va a ir a esa reunión, a esa asamblea. Ella asistirá a esa 53 Asamblea General de la OEA como sociedad civil. Lo que entiendo aquí que dice con el sin embargo, debido a una serie de indicios, en los últimos días un equipo de seguridad recomendó su salida, es decir, salió antes y admiten en este mensaje indicios. Sin embargo, debido a una serie de indicios en los últimos días,
Yo le recomendaría al CNA que fuera más contundente. Que fuera más contundente, porque eso me ha movido a no tener dudas absolutamente de nada. Yo, indistintamente de los comportamientos de Gabriela Castellanos, creo en su trabajo, creo en su labor de denuncia que la hizo mientras estaba gobernando el expresidente Hernández, que la ha sostenido el nivel de denuncia en este gobierno, y eso la vuelve más creíble, indistintamente de sus comportamientos personales. ¿Quién no tiene identidad personal? Cada uno de nosotros. Entonces, indistintamente de eso digo, la labor de Gabriela la reconocemos, la reconocía el gobierno actual en oposición, la reconocía y era una heroína para el gobierno actual, Gabriela Castellanos. Pero Gabriela ha mantenido esa actitud independiente del CNA y eso sucede con algunos gobiernos. Ya hecho gobierno, no les gusta la crítica, no les gustan los cuestionamientos. Bueno, pero a mí me gustaría así conocer más a fondo qué tipo de amenazas y por qué se señala directamente, porque es lo que intuye uno, que las amenazas vienen desde el gobierno. Si así fuese, ¿por qué se señala? Para que quede en la percepción que es el gobierno que la está amenazando. Sí, queda latente esa visión de que realmente quienes están atentando no solo con la integridad física, sino también con todo el CNA, es el gobierno actual, sobre todo porque existe una respuesta visceral de parte de los funcionarios, del mismo gobierno, su poder ejecutivo, desde la presidenta en la premiación del periodista Eduardo Maldonado, donde aprovechó la oportunidad pues para lanzar esas vísceras hacia Gabriela Castellanos, y es el trabajo del CNA. Entonces, creo que si desde el mismo gobierno hay esa respuesta, sin duda el temor es aún mayor, y creo que en este caso, sin duda desde los análisis que hicieron propios, el CNA tomó a bien de manera preventiva salir del país. Pero mira que no señalan directamente al gobierno, señalan directamente al gobierno. Uno es el que asocia por las denuncias que ella ha hecho precisamente con ese comunicado del nepotismo, que las amenazas pudiesen venir de ahí. Por eso es que yo necesitaría, y yo creo que todos, más contundencia del por qué se afirma que ha recibido indicios que pueden dañar su seguridad personal. ¿Qué piensa don Rubén Darío Sorto? Y con esto concluimos. En primer lugar, es un hecho lamentable que se dirijan amenazas en contra de la integridad de la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción. Envía un mensaje terrible a toda la sociedad hondureña, porque nos dice que si una persona con el grado de exposición que tiene Gabriela Castellanos y ella se siente amenazada, su integridad y la de su familia, significa de que nadie está a salvo en Honduras. Una persona que no solamente en esta administración, sino en las administraciones anteriores, ha sido una de las voces con mayor autoridad señalando actos de corrupción, insisto, no solamente de esta, sino de las administraciones anteriores. Entonces, ¿qué implicaciones tiene para el país, para la nación? Y debido a que vamos a tocar el tema económico y el tema de inversión, hay que analizar cuál es el mensaje que le llega a un empresario, a un inversionista, a los mercados financieros. Sin duda alguna, es un mensaje que en Honduras nadie está a salvo. Y eso nos debe de llamar a la atención a todos. Lo más preocupante es lo que señalaba Ismael, la reacción visceral que ha tenido la
funcionarios de la administración actual, inclusive llegando a la mofa y a la burla, y no hay un mensaje positivo que podamos rescatar de algunos de estos funcionarios. Inclusive hay un mensaje del vicecanciller que maneja los medios de comunicación de la administración actual haciendo burla y haciendo un comparativo con el señor Guaidó en Venezuela, prácticamente diciendo que esa es la actitud de Gabriela Castellanos. Totalmente un mensaje pobre, un mensaje cobarde, y así hay que decirlo de frente, cobarde, porque estamos hablando de una dama, estamos hablando de una hondureña, estamos hablando de alguien que ha enfrentado redes de corrupción durante muchísimos años. Entonces, para la inversión, inmediatamente lo que se percibe es Honduras no es un país seguro para invertir. No hay algo más cobarde y más averso al riesgo que el inversionista, porque inmediatamente dice: Gabriela Castellanos está en riesgo, sale de su país, de su tierra, con su familia, ¿por qué yo habría de arriesgarme? Entonces, Renato, Wilfredo, Ismael, pueblo hondureño, no debemos de callar, no debemos de temer y decir las cosas por su nombre. Es triste, es lamentable, y la presidenta Castro tiene una obligación para salvaguardar las promesas que hizo en campaña, que este país iba a ser un país seguro, que íbamos a mejorar en muchísimos aspectos y que íbamos a generar las condiciones para que el hondureño no migre. Eso es importante. ¿Por qué el Fondo Monetario Internacional ve en Honduras signos de recuperación económica notable y amplios sectores de la población nacional? No. Yo le decía aquí a mis invitados esta mañana, a don Wilfredo Cerrato, a Rubén Darío Sorto, a Ismael Cepeda, que esa frase de signos de recuperación económicamente notables es fácil, simple, sencilla de entender y se queda grabada. Y entonces me decía él, pero hay que leer después y leer bien, dice, para entender qué nos dijo el Fondo Monetario Internacional. Yo les digo algo. Yo como hondureño, y yo sé que usted también, aunque algunos al final no acaben de entender los alcances que tiene un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sí me interesa saber qué nos dijo entre líneas el Fondo Monetario Internacional. Y quienes han estado con el fondo, negociando con el fondo, aquí entre los cuatro solo es don Wilfredo Cerrato. ¿Sabe lo que significa negociar con el fondo? Pero ellos conocen bien. Pero ellos conocen a fondo, yo sé, claro que conocen a fondo. Es decir, yo digo, no han estado frente a frente con ellos en una mesa, negociando y estableciendo línea por línea sus pensamientos, sustentando los funcionarios nuestros, lo que piensa el gobierno, y en algún instante rebatiendo lo que el fondo dice. Bueno, comencemos por esta pregunta. ¿Qué piensa don Wilfredo Cerrato? Bien, la pregunta la veo interesante. Y cuando uno lee el primer párrafo, la primera línea, dice: la recuperación de Honduras tras la pandemia, ¿okay? Año 2020, 2021, y 2 tormentas tropicales, año 2021, 2020, ¿verdad? También, ha sido admirable. Eso quiere decir que las decisiones de política económica, fiscales, monetarias, que tomamos en el 2020 y 2021 dieron sus frutos. Espero que no se moleste, pero lo dice acá. Permítame,
Quiero ¿Sí? ver Por esa favor. partecita que usted y me disculpa que te dé la espalda en algún momento. Aquí se lo doy. Está en verde ahí. La recuperación de Honduras tras la pandemia y 2 tormentas tropicales ha sido admirable. Yo lo leí, pero quería Sí, certificarle entonces, que... vámonos de dónde viene lo que, ¿verdad? Se buscó hacer bien y se lograron resultados. Hay otra línea muy técnica y vámonos a la tercera. La fuerte recuperación que se tuvo por las medidas que tomamos comenzó a perder impulso a finales del 2022. Quiere decir que en menos de 12 meses de gestión de este gobierno, las cosas buenas que venían se empezaron a perder su impulso. Y de ahí podemos abrir el debate esta mañana. Pero cuando dice la recuperación de Honduras tras la pandemia 2020, 2021 y 2 tormentas tropicales, ¿sabe por qué no se me olvida? Estamos en una revisión con el FMI virtual porque estábamos en pandemia el fin de semana y el martes y miércoles vinieron las tormentas. A volver a sentarnos porque lo que habíamos estimado en inversión, en gasto social, en crecimiento económico, había que irlo a ajustar otra vez y había que ponerse todavía más creativo para ver cómo íbamos a solventar estos problemas. Wilfredo tiene razón cuando dice que las decisiones que se tomaron en la administración anterior, los efectos no son inmediatos. La economía no funciona así. No, 12 meses mínimo. Es correcto. Entonces, todo lo que se hizo en 2020, 2021 tuvo un impacto en el 2022 en la nueva administración. Esa es la mecánica. Así es como funciona la economía. Entonces, ahí tiene un punto, Wilfredo. Es correcto lo que está diciendo. Por otro lado, sí hay una externalidad, sí hay un efecto que desacelera el impacto de las medidas en este año. ¿Por qué? La inflación está bajando no solamente en Honduras, sino a nivel global, por las medidas que han tomado prácticamente todos los gobiernos del globo terráqueo. Y eso también es una realidad. Pero también hay que visualizar los claroscuros que tiene el comunicado. El comunicado es sumamente diplomático, hay que decirlo, pero así como señala logros de la administración pasada y de la administración actual, presenta unos retos que nos deben de preocupar y nos deben de llamar a la acción inmediata. ¿Por qué? Porque lo que estamos visualizando que va a ocurrir en el 2024 no es bueno para Honduras. Y no solamente Honduras va a sufrir los efectos, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo en la región, de lo que está ocurriendo en Centroamérica. Bueno, ya entraremos a esos claroscuros que ustedes ven en el panorama nacional. Escucho también la opinión sobre la pregunta que tiene Ismael Cepeda. Bueno, así como iniciamos el frente a frente, sin duda hay contrastes, sobre todo bajo algunas realidades como la Defensoría de los Recursos Naturales. Sin embargo, para entrar en detalle del comunicado, es que realmente la economía sufre o sufrió un efecto rebote, es decir, hubo una caída del Producto Interno Bruto en el 2020 de más del 9% y luego cuando se reapertura el mercado, el comercio, la construcción, lo que tiene que ver el sistema financiero, los supermercados, por eso hay un efecto rebote donde crecimos en el 2021 por encima del 12% y como mencionaba don Rubén, bueno, hay una estabilización luego de ese efecto que en el 2022 se supone que llegamos a un 4%. Sin embargo, hay que resaltar algo muy importante, que creo que va más allá del comunicado, que es la geoestrategia que puede tener Estados Unidos hacia Honduras. Creo que la visita de China, buscar el tema del CAF, buscar el tema de los BRICS, también hay una geopolítica que el Fondo Monetario Internacional siempre ha sido la punta de lanza para ciertos gobiernos y
entre comillas, las recomendaciones que se le dan a los países también va encaminado pues a esa globalización o a esa apertura de mercados, etcétera. Creo que eso es muy importante resaltar porque también lo hemos mencionado detrás de cámaras que el comunicado es bien diplomático. Yo miré comunicados del gobierno anterior y aquí está el expresidente del Banco Central que eran un poco más duros, sobre todo en el incumplimiento, por ejemplo, del tema energético o también con las medidas de política monetaria. Y es entonces que también juega esa dinámica con el Fondo Monetario Internacional y la preocupación de Estados Unidos de cantarnos como gobierno, como país, hacia el otra ala. Yo voy a ser reiterativo con la pregunta con el expresidente del Banco Central de Honduras, Wilfredo Cerrato. Don Wilfredo, ¿hay actualmente signos de recuperación económica notables en Honduras? Actualmente no. Desde hace 7, 8 meses, no. Y concluyo aquí con la idea que estaba dando. Se prevé que el crecimiento del PIB va a ser alrededor de 3. Pongámoslo en palabras sencillas. En el programa monetario que presentó el Banco Central, lastimosamente desfasado, porque lo presentó, la norma dice en marzo y lo terminó presentando en abril, hablaba de un crecimiento de entre 3.5 a 4%. Hoy el fondo, en su discurso diplomático, como bien dice Ismael, dice 3. En pocas palabras, ¿qué es eso? Mire, ¿ve? Se creía que la economía iba a crecer tanto, ahora va a crecer menos. Si crece menos, ¿qué quiere decir? Menos empleo, entre otras cosas. Menos empleo para la gente. En un momento donde se estima que vienen retos fuertes de seguridad alimentaria. Entonces, por un lado la gente no tiene empleo y por otro lado la comida escasea y puede estar más cara. Imagínese el shock social que se puede dar en el país. No quiero ser melodramático, no. Ahí lo dice y lo vemos en otras noticias. Lo estamos viendo en estos 45 días de invierno. Ha llovido a la mitad. A los que nos gusta estar midiendo todo, hemos medido y está por la mitad, por lo menos aquí alrededor de Tegucigalpa. Entonces, esa actividad económica desde el año pasado, finales, se empezó a desacelerar y va a terminar desacelerándose aún más que lo que estimaba la autoridad monetaria. Y hay dos cifras que nos deben también de preocupar. Vea, en la administración anterior, el presupuesto de la República era menor a los 300.000 millones de lempiras. Y en apenas 16 meses de esta administración, subió más de un 33%, a más de 400.000 millones de lempiras. No, un poco menos de 400.000. 28%. Aumentó 28%. 28% aumentó. Pero si usted le suma la relación de PIB, de deuda PIB, mire, estábamos y había un decreto para limitar la deuda hasta un 55%. Es decir, la deuda no debía de superar los 15.000 millones de dólares contra un PIB de alrededor de 25.000 millones de dólares. Y fíjese que hoy estamos casi a 20.000 millones de dólares en deuda contra un PIB que no ha crecido, que tuvo un descenso debido a ETA y OTA, debido a la pandemia, tuvo un rebote, pero hoy todavía está a niveles que nos llevan a una relación de deuda-PIB de 76%. Es decir, para ponérselo en números sencillos al pueblo, si Honduras produce 100 lempiras, de esos 100 lempiras, antes debíamos 55, ahora debemos 76. Eso es lo que debemos. De cada 100 lempiras que Honduras produce, debemos 76 lempiras. Ese es un muy mal indicador también de la administración actual.
De hecho, en el comunicado se utiliza una frase, hay un mensaje poderoso que dice, se recomienda prudencia en el manejo de los recursos. ¿Por qué? Es esencial, dice, reforzar el buen gobierno y la transparencia y mantener una gestión fiscal prudente. La palabra ahí importante es prudente. Entonces, de nuevo, ahí encontramos terreno en común con las ideas compartidas por Wilfredo. Sí, tiene razón. O sea, hay razones por las cuales debemos de preocuparnos porque las cifras no son nada halagüeñas. Las cifras económicas nos dicen no hay inversión, hay muy poca inversión, hay inversión insuficiente para utilizar la palabra correcta. Vea esta cifra. En el mundo se mueven 1.5 trillones de dólares en inversión extranjera directa. Eso es lo que se mueve alrededor del mundo. De esos, a América Latina apenas llegan como 130 billones de dólares. Y de esos Honduras solamente recibe entre 750 a 1.000 millones de dólares. Eso es insuficiente para crecer y para generar empleo. Y de nuevo, retomando el punto, cuando la directora ejecutiva del CNA es amenazada, ¿usted cree que va a venir inversión a Honduras? Probablemente para algunos funcionarios de esta administración no sea importante la inversión extranjera directa. Pero anticipándome, hay una frase que yo quisiera, si me pueden poner las filminas para poder en pantalla compartirle a la población. La llave para el desarrollo económico y acabar con la pobreza es la inversión. Es una frase bien sencilla. ¿De quién es? Del doctor Jeffrey Sachs de la Universidad de Columbia, una autoridad mundial en temas de inversión. La repito, la llave para el desarrollo económico y acabar con la pobreza es la inversión. Y si usted se va a los factores determinantes para la inversión, vea el punto, la caja superior, la estabilidad sociopolítica. Vivimos actualmente en un ambiente de estabilidad sociopolítica. Para decirlo en palabras sencillas, ¿vivimos en armonía? ¿El pueblo hondureño vive en armonía? Yo creo que no. Durante los últimos 14, 16 meses lo que hemos vivido ha sido confrontación en contra del sector privado, confrontación en el sector público, confrontación en las calles, y eso no es bueno para el país. No es bueno para el país. Si usted analiza los factores determinantes para la inversión, vemos que no tenemos las condiciones adecuadas. No tenemos, vea, Estado de Derecho, ausencia de corrupción. Ese punto específico, el cual el CNA ha apuntalado durante años, ha estado encima del tema de Estado de Derecho. No logramos salir adelante porque tenemos altos niveles de corrupción. Si logramos mejorar el Estado de Derecho, va a haber estabilidad sociopolítica. Y en ese medio ambiente se va a propiciar que desarrollemos capital humano altamente productivo, que ese es el principal problema de Honduras, y por ende, si hay baja corrupción, va a haber inversión en infraestructura resiliente. Ojo con esa palabra que vamos a tocar más adelante en el programa. Si me permite, Ismael, Renato, rescatar un tema que dijo Rubén. Y es uno de los puntos en los primeros 3 párrafos del comunicado del fondo. Gestión fiscal para satisfacer las importantes necesidades de gasto social e inversión. ¿Ok? ¿Qué es lo que le está diciendo ahí diplomáticamente? Por favor,
ejecuten el presupuesto más alto de la historia que tienen disponibilidad en la cuenta del Tesoro y que al día de ayer, que uno ingresa a la página y si con su permiso se lo mandé a Giuseppe ahora las 2 fotografías, presenta una ejecución de inversión pública de 17.1%. Imagínense. Cuando la siguiente dice, nos podemos quedar aquí, no hay problema. Esta es la ejecución de todo el presupuesto. Si uno se va a la última línea total, en la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, que dice 33%. Esa es la ejecución del presupuesto el día de ayer, cuando usted ya va casi al 50% del año. Pero usted mira que las que han tenido mayor ejecución son las primeras. Sueldos y salarios, que está bien, transferencias, que está bien, pago de deuda, que está bien. Pero tome las últimas 2 líneas. Se prometió atender las necesidades del pueblo. ¿Qué hay en bienes capitalizables? Mejoras a las escuelas. Dice que ahí hay trabajo, ahí se le puede dar trabajo a la gente en los municipios, a los padres de familia de los hijos, se les puede contratar para que reparen todo ese montón de escuelas que han dicho que están malas. 17% de ejecución, no puede ser. Pero mírese más abajo, materiales y suministros. ¿Qué es lo que va ahí? Medicamentos, entre otras cosas. Y no hay lunes que uno no mire en las noticias que la gente no tiene servicios de salud ni medicina. Y este fin de semana miraba en algunos programas gente con problemas especiales que ocupa tratamiento especial, 0. Gente esperando ser atendido en cartones, en el piso. No se vale, no se debe. Usted y yo conocemos un ejemplo muy bueno de atención pública como el Hospital de San Lorenzo, con fondos del gobierno, ¿okay? Pero con una fundación manejando las cosas correctamente. Ese hospital se entregó y en 2 meses se perdió todo lo que se hizo en 20 años. ¿Quién sufrió? La gente que le prometieron salud. Y si miramos en la otra gráfica, solamente la inversión pública, que ahí se incluye los programas sociales, que había un debate, Ismael, que si iba o no, pero bueno, al final debemos de aceptarlo. Ahí lo vino a explicar aquí alguna gente que iba. 17.5%. Ahí va mejoras a carreteras, caminos secundarios, programas sociales. Pero mire, yo no me asusto de 17,5. Me asusto más porque revisaba mis apuntes. Y el 11 de mayo, es decir, hace un mes, 7 días, estaba en 16.7. La ejecución. La ejecución. Quiere decir que en un mes y una semana se movió 0.5. Ni el punto. Ni el punto. 16.6 estaba, perdón. Menos del punto. O sea, este gobierno mira que la gente tiene necesidad, voltean a ver su presupuesto más grande de la historia, voltean a ver la caja y tiene dinero y no les da ni frío ni calor en atender a la gente. Prometieron atender a la gente y no lo están haciendo. Y ahí le hace un llamado muy diplomático el fondo. Gestión fiscal para satisfacer las importantes necesidades de gasto social e inversión. Pero tienen dinero. Claro que tiene. Lo revisé ayer, tienen 29,000 millones. Al 8 de junio, que es el dato más actualizado. Llegó a 40 y tantos mil millones, ¿no? Llegó como el 10 de mayo a 40. Y si usted lo va a ver en un par de días más, le puede llegar más de los 29,000 que estuvo al 8. Porque es cuando, después del 10, los bancos privados trasladan a la tesorería la recaudación de impuestos. ¿Y cómo entender que teniendo ese colchón no se invierte en estas necesidades fundamentales de la gente? ¿O es que están pendientes de pagar una cuota de préstamos? No. Me gusta su pregunta porque lo escuché la vez pasada. En el presupuesto se programan pago de salarios y pago de deuda. ¿Ok? Entonces, salarios 10, pago de deuda 5, 15. ¿Ok? En el presupuesto usted presupuesta ingresos, otros 15, para pagar esos salarios y la deuda. No es que de repente salió una cuenta ahí
que no está en el presupuesto y hay que pagarla. Incluso no la puede pagar porque no está en el presupuesto. Le mintieron a la gente. Esa es la razón. Porque teniendo los recursos no lo hacen. La vez pasada se me salió y hoy no se me sale y lo digo con convicción. Son malos para administrar la hacienda pública y son mala gente. No les da frío ver a la gente que va a un hospital y sale sin ser atendido. Y le vuelvo a poner el ejemplo del Hospital San Lorenzo. Perdón. Bueno, sin duda, creo que también resaltar lo del Fondo Monetario Internacional es que un acuerdo no es indispensable. Sin embargo, es importante para toda esta gestión debido también que ya hay un proceso histórico. Es decir, si nosotros venimos solo desde 1999 con aproximadamente 10 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y en la última década con 3, desde Porfirio Lobo Sosa, y todo este acceso a recursos que se tiene, porque el Fondo Monetario sirve como un aval, de palabras sencillas, sirve como ese respaldo. Sabemos que algunas recomendaciones pueden ser hasta perjudiciales, sin embargo también los estados son autónomos, son independientes, que pueden sí o no cumplir con estas recomendaciones. Y creo que ligado al tema de la inversión pública, el mismo comunicado pues menciona que hay que apostarle, reconoce los programas sociales, reconoce la inversión social, sin embargo hace énfasis en que hay que buscar la manera de profundizar en el tema de infraestructura. Hoy por hoy, que por ejemplo tenemos el tema energético y que la Secretaría de Finanzas ha trasladado en sus transferencias, como ha mencionado don Wilfredo, a ese programa de reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas, más de 3.000 millones. Hay sin duda instituciones que no han arrancado aún. Es más, el programa Red Solidaria está con una bajísima ejecución. El Fondo Hondureño de Inversión Social, FISH, de los 1.900 millones que en estos momentos tiene presupuestados, ha logrado ejecutar alrededor de 300 millones. Y si vemos esas instituciones que le apuestan, creo que solo este programa, creo que es, si no mal recuerdo, el de Acción Solidaria, es que tiene un avance mayor en la ejecución presupuestaria. Pero los problemas estructurales no va a ser el Fondo Monetario Internacional que los va a resolver, sino es la gestión actual del gobierno y sobre todo la planificación que se pueda tener estratégica de ciertos sectores. Y aquí, aunque también resalta el Fondo Monetario Internacional que por el alto endeudamiento, como mencionó don Rubén, queda poco margen de utilización de recursos. Creo que eso va muy estrechamente encadenado a un documento que tiene ese fin, que es la política de endeudamiento público 2023-2026, que son esas aproximaciones que puede dar el Estado para reperfilar la deuda, para buscar una reestructuración, que los organismos internacionales también tengan la confianza de que hoy por hoy hay un Estado que está buscando la sostenibilidad de la deuda. ¿Y qué quiero decir con esta palabrería? Es que hoy por hoy solo ha sido el Banco Centroamericano de Integración Económica que ha hecho los mayores desembolsos. El BID, el Banco Mundial, entre otros, han retenido, vamos a decirlo, cierta inyección de préstamos, y hoy que vimos el tema de la inversión pública, el 70% de la inversión pública es financiada con préstamos. Entonces también no integrar todos estos análisis de la búsqueda de recursos, de poder financiar los programas sociales, los programas en infraestructura productiva, el Fondo Monetario Internacional pues es una de las llaves mágicas, vamos a decirlo, para acceder en estos recursos. Entonces creo que el tema del endeudamiento público va encaminado entonces cuál es la perspectiva que tiene el actual gobierno para la gestión, y va pues lastimosamente, algunos dirían, ligado al tema del Fondo Monetario. Hoy por hoy, que el próximo año vengan los recursos de China, que el Congreso después de sus vacaciones apruebe el CAF, que los BRICS nos den más recursos, eso va a ser otra historia.
más adelante. Pero hoy por hoy, como menciono, el Fondo Monetario Internacional no es indispensable, pero sí es importante para todo esto que estamos hablando el día de hoy. Ya después les voy a explicar por qué insisto en esto con el expresidente del Banco Central. En ese comunicado ve el FMI signos de recuperación económica notable en Honduras, Wilfredo. Para el futuro y a corto plazo, importantes riesgos de deterioros sociales en el corto plazo. Ni siquiera nos dice a finales del 2024, 2025 y tenemos tiempo para prepararnos. Riesgo de deterioros sociales. Es bien sencillo. Renato, si usted no tiene trabajo y de por sí la comida es cara, problemas sociales fuertes. Fuertes. El FMI señala ahí, en esa misma línea, que esas perspectivas a corto plazo, sobre todo debido a la actual sequía que está afectando el sector agrícola y la producción de energía. Fíjense que las recomendaciones del FMI son sólidas y son bien claras y sencillas de entender. Inclusive hacen señalamientos de a dónde debemos de colocar inversión. Dice, el gasto debería reorientarse hacia una mayor inversión en infraestructura, represas, carreteras, hospitales y escuelas. Programas sociales bien focalizados. Dice, deben adoptarse con rapidez y firmeza medidas que garanticen la sostenibilidad del sector energético y limiten el impacto sobre la actividad económica y las personas más vulnerables. Mire, si hay una declaración que yo he lamentado profundamente, fue la del señor Tejada la semana pasada, cuando literalmente hace una amenaza soslayada al sector privado de una potencial nacionalización. Wilfredo, tú que has estado sentado a la mesa con estos entes financieros, ¿cuál es el mensaje que reciben cuando un ministro con esa autoridad envía ese mensaje? Porque hace referencia a una ley que se lo permite. Y ese es uno de los mensajes. Permiso, Renato. El otro es, pongamos los ojos y el dinero que se recauda de impuestos en la producción agrícola. Al menos la comida básica, arroz, frijoles, maíz. Por 15 días Banprovit parado. Imagínese usted, imagínese. Ellos dicen, cuando uno menciona Banprovit, y Giuseppe tiene una foto de una publicación, de Banadesa dicen que es de 2.400 millones, solo se han usado 400. Saque la relación, 16.7. ¿Ese dato a qué se le parece? Aquel que vimos de inversión pública, 17.5. Ese es el ritmo de este gobierno. Ese es el ritmo. Vamos a la mitad del año y la ejecución es menos del 20%. Eso salió publicado el 6 de junio, no recuerdo en qué periódico, pero dice, solo unos 400 millones se han ejecutado en préstamos de los 2.400 millones destinados en Banadesa. Lo dice una autoridad. Pero Renato, aunque me pongan más que eso, si en la finca la tienen invadida y le dan permiso para entrar a la casa porque queda atrás del lote de producción, ¿quién va a invertir? Entonces, mensajes. Se invade la tierra y no se respeta y se hace una comisión para tratar que invadieron tu propiedad privada. Discúlpenme, tu propiedad. Claro que estoy de acuerdo que la gente tenga espacio para trabajar el campo. Ahora, la forma de hacerlo a través de inversiones, no. Y luego decir, le van a quitar las térmicas. Y no vengo aquí a defender a ningún sector privado. Solo que me pongo a pensar en lo siguiente. Porque se rasga la vestidura la autoridad del sector eléctrico diciendo es que la misión nuestra es que esta empresa sea 100% del Estado. Si ya quedó demostrado que el Estado no puede dar un servicio de calidad, va a seguir usted haciendo lo mismo. Locura, locura. Dijeron que iban a atender a la gente más necesitada. ¿Quién es el que más sufre sin luz? La gente de menos recursos que no puede pagar una planta. Renato, esa gente
trabajó un día, el otro día no. Va y con su dinero compra la comida, medida, la pone en una refri pequeña, se le arruina. Imagínate. A botar la comida, a conseguir trabajo, a volverla a comprar y ahora no sabe cuánto comprar porque no sabe si la luz se la va a ir o no. ¿A quién afectaron? ¿Al rico que dicen ellos que tienen algo en contra del rico? No, al pobre. En su barrio no hay luz. Pregúntele si quiere salir con la delincuencia que hay. No sale. Aunque quiera comprar una leche o un pan, no va a salir. Mejor dice voy a ir mañana. ¿Y cómo va a dormir esa persona con estos climas tan fuertes ahorita? ¿Cómo se va a levantar mañana? ¿Con qué humor se va a levantar mañana a trabajar? ¿Cómo le va a rendir en el trabajo? No durmió bien, no comió bien. Usted lanza la pregunta, Y dice, perdóname, Renato, y dice, no, es que aquí vamos público y esto no lo toque nadie, aunque no esté dando el servicio. No atienden a la gente, no les da frío, ver los problemas. Se pueden ir a dormir como servidores públicos y que el caos esté ahí latente. No me explico. el FMI ve esas cifras de ejecución y de manera muy diplomática, pero frontal, ¿qué le pide al gobierno? Deben adoptarse con rapidez y firmeza. En lugar de lentitud y letargo, están pidiendo rapidez y firmeza, están recomendando rapidez y firmeza. ¿Qué es lo que deben de garantizar? La sostenibilidad del sector energético y que limiten el impacto sobre la actividad económica. Miren, si hay un efecto terrible para la economía y han sido estos apagones que debimos de haber previsto. Mire, yo quisiera leer una frase que se le ha adjudicado a Angela Merkel, pero no es de Angela Merkel, es de un periodista y un líder de opinión en las redes sociales colombiano, Andrés Giraldo. Ningún presidente ni alcalde hereda problemas, no hereda problemas. Se supone que los conoce de antemano. Esto debieron de haberlo sabido en el 2018, 2019, 2020. Y por eso se hace elegir, para gobernar con el propósito de corregir esos problemas. Culpar a los predecesores es la salida fácil y mediocre de los malos gobiernos. Si no pueden, no se postulen. Mire, dice que han repetido la frase de 12 años y 12 años y 12 años. Tuvieron 12 años para prepararse para gobernar. O sea, yo le decía antes de entrar al programa, una persona que, por ejemplo, no tiene un título universitario, en 12 años, ¿qué puede lograr? En 4 años, carrera universitaria. En 2 años, maestría. En 5 años, doctorado. Yo conozco unos asesores que no tienen título universitario y tuvieron 12 años para prepararse así, pero no se prepararon para resolver problemas. Se prepararon nada más para ganar una elección. Y no fueron electos para eso. En el sector privado, en una empresa, si un gerente llega y empieza a culpar a su antecesor, es que el gerente anterior nos endeudó, es que el gerente anterior era poco eficiente, es que el gerente anterior no desarrolló infraestructura productiva para la empresa. ¿Qué hace el sector privado? ¿Qué hacen los dueños? ¿Qué hacemos los votantes? Con ese nuevo gerente lo cambiamos. La ventaja que tiene la actual administración es que tiene un contrato por 4 años. Pero recordemos que el hondureño ya sabe cómo votar. Entre las muchas opiniones que nuestros panelistas esta mañana han ofrecido, rescato no porque sean más importantes que otras,
sino que me parece que es necesario resaltarlas. Yo creo que aunque uno de ustedes lo dijo, los demás coinciden que las mejoras, el crecimiento, el desarrollo económico pasa por la inversión, ¿no? Claro. Es fundamental, coincides tú, ¿no? Privada y pública. Entonces, en esta parte, ¿cómo estamos con la inversión? Pobre, Pobre. pobrísimo. El año pasado 30 y ahora casi a mitad de año 17.5. Pobre. ¿Coincides, pobre inversión? Bueno, sin duda, yo creo que el tema de la ejecución presupuestaria, Pero ese es otro punto. no, y en general, el tema del plan de inversión pública, las instituciones, ha sido muy baja. Pobre inversión nacional y Insuficiente y extranjera. pobre. Insuficiente y pobre. Y ahí hay un punto clave. La inversión solo se atrae con Estado de Derecho, Total. respeto de reglas, Claro. estabilidad política, Seguridad jurídica. seguridad jurídica. Baja inflación. Seguridad ciudadana. Que la gente pueda comprar los dólares que ocupa. Ojo, allá más adelante lo dice. Y vamos a entrar a ese punto, monetaria. vamos a entrar a ese punto de los dólares. Y una frase que rescato del expresidente del Banco Central a las 7:49, 7:50 y que le ordeno a la producción, saque fuerzas de flaqueza, Josep Santana, y si no tiene personal auxiliar, lo busque inmediato, aunque tenga que bajar del segundo al primer piso a las máquinas de TN5, es esta, la frase de Wilfredo Cerrato, refiriéndose al gobierno de Libre y la pobre ejecución, como él le llama, que apenas ya entrando al 7º mes del año es del 17%. 17.5. Dice Se movió. Wilfredo Cerrato, y esto lo van a escuchar de su voz, solo lo anticipo, refiriéndose a la ejecución presupuestaria de Libre. Es que no solo son malos administradores, sino que malas gentes. Vamos a la pausa y retornamos porque quiero preguntarle qué significa eso. Yo lo puedo entender cuando a mí me dicen, esa es mala gente, yo lo entiendo en el plano personal, pero ya cuando se refieren al sector público, de que son mala gente, quisiera yo entenderlo un poco más, después de estos consejos comerciales. Redes Sociales es presentado por Óptica La Curazao, Blacatón, los mejores precios en el Black de medio año. Hasta 70% de descuento en aros y lentes, 6 meses de financiamiento gratis. Una cuota. Gracias por compartir su opinión con nosotros. Damos lectura a sus mensajes a través de @frente a frente HN. Eduardo Facusé nos comparte: la recuperación es en la macroeconomía, en gran parte por crecimiento de las remesas y baja ejecución de inversión presupuestaria. En la microeconomía, la producción nacional cae, inseguridad jurídica, problemas de energía, no hay inversión y aumenta la pobreza y la desigualdad. Eduardo Facusé, porque Eduardo Facusé es el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés y de la dirigencia gremial empresarial. Yo desde hace algunos años sentí que Eduardo era el dirigente que más optimismo le generaba el nuevo gobierno. Y quiero reflexionar sobre ese mensaje que está enviando el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Para Claro que me lo que leas, sí. por favor, Luz. La recuperación es en la macroeconomía, en gran parte por crecimiento de las remesas y baja ejecución de inversión Si presupuestaria. tenemos recuperación, léemelo, el primer párrafo. La recuperación es en la macroeconomía. Si tenemos recuperación en la macroeconomía, solo es por, dice, Crecimiento de las remesas crecimiento de las remesas y y baja baja ejecución presupuestaria. Y después, la segunda parte, En la microeconomía, la producción nacional cae. Por inseguridad jurídica, problemas de energía, no hay inversión. Y aumenta la pobreza y la desigualdad. sí, ya percibo ya menos esperanza en Eduardo, más crítico, pero yo asumo que la crítica de él es con el ánimo de contribuir a hacer reaccionar al gobierno. Pero sí me llama la atención que de ser un empresario y líder gremial bastante cercano, por lo menos en esperanzas, al nuevo gobierno,
lo noto ahora con más reservas. Sigue leyendo, por favor. Cristian Betancourt comparte, el Fondo Monetario Internacional trabaja desde una perspectiva macroeconómica y toma de base la caída que hubo durante la pandemia. El gobierno ha continuado pagando sus deudas, además que las remesas han aumentado y hay liquidez presupuestaria, pero no hay inversión nueva ni local ni extranjera, ni hay, comparte, ni hay condiciones para que la haya. Inseguridad e inestabilidad jurídica continua, apagones todos los días, inseguridad personal en aumento, comparte un televidente. ¿Por qué la recuperación solo es para el familión y solo ellos lo ven? La gente no lo ve porque ahora estamos peor, sin seguridad, sin salud, sin educación, con crisis energética. Ahora somos una nueva Venezuela. Continúan comentando, la implementación de una ley de justicia tributaria resulta fundamental para cumplir con las recomendaciones del FMI y garantizar la cobertura de las necesidades del gasto social. Gracias, continúe compartiendo su opinión a través de @FrenteAFrente HN y también a través de nuestro WhatsApp. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Blacatón, los mejores precios en el Black de medio año. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. 6 meses de financiamiento gratis. Sí, este párrafo con que iniciamos el programa me llama la atención. La recuperación de Honduras tras la pandemia y 2 tormentas tropicales ha sido admirable. El PIB, es decir, el Producto Interno Bruto Real, se encuentra ahora por encima de los niveles previos a la pandemia y las presiones inflacionarias han ido disminuyendo gradualmente. La fuerte recuperación comenzó a perder impulso a finales de 2022 debido a la disminución del crecimiento de los principales socios comerciales, lo que ha reducido la demanda de exportaciones hondureñas. El déficit en cuenta corriente descendió al 3,4% del PIB en 2022 gracias a la fortaleza de las remesas y las exportaciones. Tengo un cuadro ahí, perdón Renato, que termina de indicar cómo en este año la actividad económica ha decaído bastante. En el último reporte del IMAE a marzo, usted puede comparar ahora índices de 2.2 contra 5.7. ¿Se lo puedo explicar más? Ahí está, perdón, ahí está. Y ya luego venimos con el vicepresidente del Banco Central de Honduras que está llamando a frente. Atentos. Lo explico rápido. Esta es una foto de la actividad económica. Mide unidades producidas y mide solo el sector privado, no el gobierno. Si vemos la columna 1, 2, 3, 4, 5, la que dice variación relativa 22, pleca 21. Enero, febrero y marzo del año pasado crecía 5.7 la actividad económica. Pero si ahora le tomamos una foto de esa actividad económica, enero, febrero y marzo de este año, que es la columna siguiente, 23, pleca 22, está en 2.1. Y usted puede ver por sector cómo está cada actividad. Y usted puede ver ahí fuerte el tema de electricidad y agua en negativo, hoteles y restaurantes que ya empieza a caer otra vez, y todas las actividades, pues, o sea, al final la actividad económica es menos de la mitad en el primer trimestre de este año que lo que fue el año anterior. Termina validando, o bueno, la verdad que el FMI toma estos datos para proponer este comunicado. Esa buena recuperación después de pandemia y después de 2 tormentas tropicales ha venido desacelerándose desde finales del año pasado y se estima que en el corto plazo la economía crezca mucho menos que lo que había estimado el Banco Central. Ese es un dato que sirve de estimación. Bueno, y esta... Sí, yo diría también el tema internacional. Creo que la expectativa que se tuvo, que la guerra y los conflictos que se tienen con China, Rusia, Ucrania, sobre todo también la desaceleración que tiene Europa,
iba pues a eliminarse en este año y ha continuado. Entonces también esa afectación internacional ha hecho que sin duda los países que tienen un alto grado de sensibilidad con el comercio internacional y con todo el tema global, pues sin duda sea menor. Creo que por eso también resalta el tema de la disminución de las exportaciones. Hay un tema también de consumo internacional que sigue la precariedad de los ingresos a nivel mundial, donde los gobiernos también, ahí es cuando creo que las mejores experiencias, y eso que no hemos entrado, y ya va a hablar el vicepresidente del Banco Central, el tema de la política monetaria, el tema de la política cambiaria, crediticia, que los países que realmente le apostaron a disminuir las tasas de interés y disminuir la inflación lo hicieron a través de su tasa de política monetaria, como lo hizo Estados Unidos, Costa Rica, entre otros, en Sudamérica. Entonces creo que un punto muy importante, aunque no lo hemos abordado el día de hoy, y lo menciona el Fondo Monetario Internacional, es que realmente las decisiones del Banco Central de Honduras deben de ser a través de datos, dicen ellos. Es decir, no solo por emoción, por sentimentalismo, sino porque realmente hay que ver el tema de la política cambiaria, por ejemplo. Y eso, bueno, ya que no voy a interrumpir al vicepresidente para seguir ahondando en este tema. Está muy bueno lo que dijo. Bueno, hace 48 horas le preguntaron al presidente del Partido Liberal por cómo está manejando el gobierno el tema de la electricidad. Y la respuesta de Yanni Rosenthal fue: los empresarios no buscan culpables, buscan soluciones. Año y medio de incapacidad en el gobierno de demostrar que son unos ineptos y que no pueden gobernar. Palabras de Yanni Rosenthal. Hoy, Wilfredo Cerrato, expresidente del Banco Central, refiriéndose a la ejecución presupuestaria, dice, y vamos a repetir esa frase, que no solo son malos administradores, sino que malas gentes. Lo dijo hoy en Frente a Frente. Le mintieron a la gente. Esa es la razón. Porque teniendo los recursos no lo hacen. La vez pasada se me salió y hoy no se me sale y lo digo con convicción. Son malos para administrar la hacienda pública y son mala gente. No les da frío ver a la gente que va a un hospital y sale sin ser atendido. Y le vuelvo a poner el ejemplo del Hospital San Lorenzo. Perdón. Bueno, sin duda. ¿Quiso decir con eso de que son mala gente? Levantaron la mano y prometieron servir a la patria. Tienen lo que más cuesta tener en el gobierno, un presupuesto a la medida, y no solo eso, la liquidez, porque a veces usted puede tener el presupuesto, pero si no tienen los ingresos, eso nada, tienen la liquidez. Miran a la gente todos los días en los noticieros, pidiendo que por favor haya medicinas en los hospitales, pidiendo que por favor reparen una escuela, pidiendo que por favor reparen una carretera. Y es como que no fuera con ellos. Por eso es que digo sinceramente que son mala gente. Porque si fueran buena gente, además de que es su trabajo y se les paga por ello, y tienen los recursos, lo mínimo que debe esperar la gente es que les cumpla todo ese montón de promesas. Y disculpe que me voy a meter aquí a un tema. Ojo con el populismo. Se aprovecha de las necesidades de la gente, diciéndoles que le van a cumplir X cantidad de promesas. Y cuando llegan, no las cumplen y eso frustra a la gente, Renato. Frustra a la gente porque confió en ellos. Y hoy no reciben ni siquiera lo que recibían antes. El vicepresidente del Banco Central de Honduras, don Miguel Lobo, en comunicación con Frente a Frente. Don Miguel, bienvenido. Buenos días. Hola, muy buenos días, Renato. Un placer participar en su tan gustado programa matutino. Sí, refiriéndonos a los comentarios, en lo que estamos viendo en este momento,
Pues, bueno, es interesante, ¿verdad? Las opiniones que se vierten. Sin embargo, desgraciadamente carecen de una lectura adecuada, de una formación adecuada académica, por supuesto, en las personas que los están virtiendo. Y además hay una serie de hechos a señalar. Uno de ellos, bueno, yo tuve la oportunidad de participar junto con miembros del Gabinete Económico en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, y en efecto ellos fueron unas negociaciones, tal como ellos lo señalan en ese informe, fueron muy sinceras, muy directas, se habló de las cifras, de las circunstancias, y es así como ellos manifiestan y reconocen los avances que ha hecho el gobierno de la República, de la presidenta Xiomara Castro, en muchas áreas, y en las cuales está procurando destinar los recursos para la inversión pública y para la atención de la inversión social a las necesidades de los más vulnerables. Yo creo que es importante recalcar que se está haciendo una lectura eficiente de cómo está la actividad económica en el país. Es importante recordar aquí que el Banco Mundial y los organismos internacionales están reportando que para los próximos años el país de la región centroamericana que más va a crecer es la República de Honduras para los próximos años. De hecho, en la lectura que hace el caballero ahí del IMAE es errónea, debe ser porque le falta formación económica, desgraciadamente no es economista, ¿no? Pero lo que vemos recientemente es un crecimiento del 2.2% acumulado hasta abril, y vemos por el contrario una aceleración del crecimiento a nivel mensual, inclusive con sectores que antes no crecían, que están ya en crecimiento, como el caso de la construcción, como el caso del sector agrícola, muy importante. Entonces, vemos que a pesar de unas condiciones externas muy adversas, como la caída de la producción industrial en Alemania, como la entrada de recesión de esa importante locomotora de Europa, como lo es Alemania, ya lleva 2 trimestres en decrecimiento, ahora consecutivos, lo que significa técnicamente una recesión, también con la desaceleración del crecimiento en Estados Unidos. Entonces, a pesar de todo eso, vemos un desempeño muy importante de la actividad económica en Honduras. En ese sentido, se pueden ver como una serie de sectores han seguido acelerando. Lo que sucede es que para la medición desde la perspectiva estadística es diferente, ¿no? Veníamos de una pandemia donde todo estaba cerrado, y entonces el siguiente año hubo un rebote importante, ¿no? Con crecimiento de la actividad importante, pero eso significaba recuperación de aquella situación. Entonces esa recuperación generalmente es mucho más alta, y ahora estamos creciendo aún por sobre esos niveles altos en los cuales nos hemos estado recuperando. Ese es un tema importante. Por otra parte, en lo que refiere al tema inflacionario, el Banco Central ha estado revisando y llevando un cuidadoso monitoreo de la evolución de la inflación. Y en ese sentido, ustedes pueden ver que va convergiendo a los valores netas que tiene el Banco Central. Es decir, va descendiendo progresivamente. Sabíamos que procedía de choques externos que no se originaban en nuestro país, y además de eso, y con las medidas de control de la liquidez, pues se ha ido haciendo que esa inflación progresivamente vaya convergiendo a los niveles deseados. Pero es a través de un trabajo delicado de monitoreo constante y de medidas adecuadas, sin que puedan impactar en el crecimiento y en la economía de las familias, o para minimizar el impacto en ese sentido. Por otra parte, yo creo que, como les señalaba, el Fondo Monetario Internacional reconoció la amplia labor y la profunda labor que se está realizando en diversos sectores, en diversos temas. Incluso estamos saliendo de niveles de pobreza catastróficos que dejó el régimen anterior. El caballero ahí menciona sobre las condiciones actuales, pero yo
les diría que de un 80% de pobreza que dejó el régimen anterior, donde toda la población se tenía que ir del país para poder ganarse el sustento, con migración masiva, o sea, una catástrofe social, esa cuestión la hemos corregido y ahora vemos que el crecimiento más inclusivo está dando oportunidades a todos los sectores del país y sobre todo a las personas más humildes. Así que ya no vemos esos procesos masivos de caravanas y ese deterioro de la situación social a los niveles en que estaban en la situación anterior. Por otra parte, me parece importante señalar que el Fondo Monetario Internacional sí señala algunos retos y de los cuales estamos plenamente conscientes. Los elementos en que hay que trabajar en la mejor coordinación de las políticas, tanto monetarias, cambiarias y fiscales, para lograr un mejor desempeño. Así que en ese sentido se va a trabajar para ir mejorando y perfeccionando los mecanismos en los cuales estamos trabajando ahora. Un tema muy importante acá es de señalar, y como ahí se ha estado hablando del tema, de la reserva, la disminución de reservas, que no es tal, ya recuperamos el nivel que teníamos. Y por otra parte, es importante señalar que una de las razones por las cuales, digamos, hemos estado usando una cantidad de divisas importantes para pagar los fondos soberanos que el señor ahí que usted tiene en su estudio emitió alegremente, ¿no?, en detrimento de la población hondureña, y ahora en su momento entraron y eso elevaron las reservas, pero en este momento lo tenemos que pagar. Y Honduras está ahorrando a cabalidad sus pagos en los mercados internacionales. Es así que por esas razones estamos mejorando considerablemente en el nivel del riesgo país y está reduciéndose la prima de riesgo que los bonos soberanos podrían pagar en el caso de una emisión en los mercados internacionales, que no se van a hacer porque la política es de endeudamiento responsable con fondos concesionales y a largo plazo. Pero bueno, estos son los temas, me parece, importantes a señalar, y que nuestra economía resiliente sigue creciendo. El impacto que estamos teniendo es por la reducción de la demanda de los productos textiles de Estados Unidos y algunos productos industriales, y eso se ve impactado en la reducción de la producción, evidentemente, de los bienes de transformación, es decir, la actividad que se la maquila. Pero, bueno, lo importante es que sigamos creciendo internamente, que sigamos siendo resilientes y que apoyemos los sectores, evidentemente, que necesitan ser apoyados, como el caso del sector agrícola, el caso del sector MIPYME, y tener, digamos, alineados los incentivos de manera transversal en la economía, de modo que no sean solo grandes empresas, no sean las MIPYMES las que tengan las opciones de poder producir y generar empleo. Eso básicamente, Renato. Sí, don Miguel, me decía el viernes anterior la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, que un acuerdo con el Fondo Monetario está a la vista, que hay coincidencias en un 95% y que hay dos aspectos donde no coinciden y que el fondo está exigiendo. Primero, quitar al Banco Central de Honduras el control de la divisa y obligarlos a colocar bonos en banca privada, y esto no lo acepta el Banco Central. Bueno, con respecto a eso, sí, déjeme decirle que se referían, digamos, a la decisión que tomamos hace 2 meses de volver a retomar el control de la divisa, es decir, que los agentes cambiarios pudieran vender en el Banco Central y el Banco Central hacer una mejor asignación. Déjeme que, de hecho, nuestra presidenta Rebeca Santos ha estado en consulta casi permanente para tomar ese tipo de decisiones, con diversos sectores del país, pero inclusive con conversaciones directas con la IVA, con la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias, con los bancos, para manifestar, para monitorear el tema y para tomar estas decisiones, y las cuales ellos acompañaron, ¿verdad? Y porque no se estaban cubriendo adecuadamente las necesidades de divisas bajo el sistema anterior.
Entonces, en ese sentido, bueno, se escucharon muchísimo las observaciones de muchas empresas grandes, muchos pequeños, digamos, demandantes de divisa también, quien envía a sus hijos que están estudiando en el exterior o que tienen alguna necesidad, alguna pequeña compra, no estaban pudiendo lograr el acceso a las divisas en el sistema anterior, porque desgraciadamente fue mal diseñado por el Fondo Monetario Internacional, y como las máximas autoridades que estaban en el banco en ese momento no entendían de economía o de cómo funcionan estos mercados, también se dejaron sorprender con un mecanismo mal diseñado que estaba con una concentración muy importante en ese mercado y otros aspectos que había que corregir. Entonces, por eso se tomó la decisión de volver al sistema de subasta, ¿no? El cual se está perfeccionando, y es el apoyo que le pedimos al FMI, junto con nuestros estudios, de mejorar los temas de coordinación de política monetaria con la política cambiaria y ir arreglando y perfeccionando en ese sistema que si usted se acuerda, Renato, fue en 1994 y fue en la administración de don Hugo Noé Pino que se estableció el sistema, ¿no? Es decir, Honduras tiene 27 años de experiencia con el funcionamiento de ese sistema, pero tardó entre 5 o 7 años en perfeccionar en ese momento para que funcionara de manera adecuada. Así que es un tema progresivo, ¿no?, que tiene que seguirse perfeccionando. Y por cierto, aquí hay un aspecto de extremada relevancia, y es el tema que la misión del Banco del Fondo Monetario Internacional nos pedía, digamos, la vuelta en ese mecanismo, incumpliendo un artículo fundamental del convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional, que es el artículo 4 sobre los regímenes cambiarios, porque cada país tiene el pleno derecho de usar, de elegir el régimen cambiario que le parece más conveniente a su situación, a su coyuntura, a su naturaleza, ¿no?, incluyendo el tema de la asignación de divisas. Así que ese es un tema que seguimos trabajando profundamente con los técnicos en el Banco Central, en coordinación con todos los agentes cambiarios, incluyendo los bancos, las empresas, y sin duda lo vamos a ir mejorando con el apoyo de una serie de actores de manera progresiva para satisfacer adecuadamente las necesidades de los agentes económicos de Honduras. Bueno, solo permítame unos segunditos, don Miguel Lobo, vicepresidente del Banco Central de Honduras. Rubén. En respuesta a su comentario que los servidores que estamos hoy en el SET no sabemos de economía, consulta, ¿usted terminó su doctorado? Le quiero decir que yo fui el alumno más destacado del doctorado en Argentina y tengo los estudios en MIT, y fui también el mejor alumno de aquí de la Facultad de Economía. Recuerde que mentir sobre títulos académicos en otros países, eso es una falta gravísima. Nada más lo llamo a la atención porque es diferente la información que yo tengo. Bueno. Yo sí le puedo decir que yo sí terminé mi posgrado de maestría en la mejor escuela de negocios de América Latina, en INCAE. Entonces sé de lo que estoy hablando. Pero no de economía. Fíjese que como es tan integral la educación en INCAE, estoy seguro de que usted no vio la mayor parte de lo que nosotros sí vemos. Solamente como información, normalmente un graduado de INCAE se gradúa con 30 clases. Yo me gradué con 48 dentro del tercio superior. ¿Tiene algunas observaciones, don Wilfredo, sobre lo que dijo don Miguel Lobo? Sí, lastimosamente, y la gente no solo viendo los hechos, sino sufriéndolos, lastimosamente le siguen mintiendo a la gente. Acá el FMI, él mencionaba que la migración es menor ahora que antes, dice, cuando lo hemos visto que no es así. Mentira número uno. Y dice aquí el FMI, sumados a las limitadas oportunidades económicas formales, que ahí Gisep tiene una estadística que hay que valorar al INE, que haya sido valiente y transparente, diciendo que se perdieron alrededor de 100,000 empleos el año anterior.
promesa incumplida, generar más empleos, se perdieron alrededor de 100.000 empleos. 53.000 sector privado, sin incluir maquila, 23.000 sector público y como 12.000 sector maquila. Entonces dice aquí, sumados a las limitadas oportunidades económicas formales, sofocan la inversión y alimentan la migración. Es un problema más grande que en años anteriores, el que hoy incluso el FMI está viendo acá. Segunda mentira, dice que la prima de riesgo ha bajado. En diciembre 31 del 2021 llegó a su nivel más bajo, entre 2.9, pongámosle 3%. Luego se elevó a 9 y anda alrededor de 5 o 6%. Entonces es falso que haya bajado. Que haya bajado al punto mínimo del gobierno anterior es que tiene que ser menos de 3. Y lastimosamente para el país y para la gente creo que no va a bajar con estos mensajes. Número 3. Si hoy usted le pregunta a una persona y a una empresa cómo está el tema de los dólares, le dicen que es un problema serio. Al desarrollar el mercado interbancario de divisas, como se dejó en la gestión anterior, las personas, las empresas podían comprar por internet hasta $1 millón y se les daba. El mismo mercado se los daba. Hoy entran alrededor de 1.200.000 y tienen el 42%. Tienen $500.000. ¿Qué pasa entonces? Incertidumbre, porque el que importa para vender, si es comercio, para producir y vender localmente o producir y exportar, tiene incertidumbre porque no tiene la seguridad si va a contar con los dólares por este cambio de reglas de juego. Usted mira el caso de Bolivia y lo que ha pasado últimamente con el tema de la depreciación. Y hay una característica igual a esta. Antes habían varias ventanillas o varias entidades que vendían dólares. Hoy de nuevo el Banco Central es la única ventanilla. Y eso limita, ¿verdad?, la oferta. Lo peor del caso aquí, y usted consúltelo, es que hay inversionistas extranjeros que creyeron en Honduras, que les fue bien y que tienen lempiras y que necesitan convertirlos a dólares para cumplir compromisos del extranjero y no les están atendiendo la demanda. Porque dicen que la prioridad es otra. Reglas de juego cambiadas. Pregúntele a ese inversionista si va a invertir otra vez aquí. Ese inversionista no hace nada aunque le demos una bolsa o un maletín lleno de lempiras. Necesita convertirlos en dólares. Entonces son decisiones que el mismo FMI aquí lo pone, ¿verdad?, de cómo volver a ese método. Y el último acá, y lo tocó Ismael, dice: la implementación de la política monetaria del Banco Central de Honduras debe sustentarse en los datos, no en política barata, no en populismo. Debe sustentarse en los datos. Imagínense una recomendación del FMI a la autoridad monetaria, que es la autoridad de todas las estadísticas macroeconómicas del país. Le está diciendo, por el amor de Dios, úsenlas para tomar decisiones, porque están tomando decisiones basadas en otros temas: política, populismo y responsable. Bueno, termino con don Miguel Lobo, vicepresidente del Banco Central. Sí, Renato, importante recalcar el profesionalismo de todo el equipo técnico del Banco Central de Honduras, el seguimiento que se le dan a todo el tema de cifras, de crecimiento, de liquidez, de situación de las tasas. Manejamos unos modelos de equilibrio general para ayudar en la toma de decisiones, en los cuales esto se va perfeccionando. Es un tema que se aplica de manera continua y se seguirán apoyando estas medidas en las cuales generen consistencia adecuada, ¿verdad?, entre la política monetaria, la política cambiaria y también la coordinación fiscal con la Secretaría de Finanzas, que también es muy buena. Y me parece que, a pesar de la situación del contexto internacional, ¿verdad?, que es bastante desfavorable, la economía de Honduras sigue siendo resiliente para desmentir, digamos
estos argumentos falsos que están ahí, si ustedes pueden ver, Honduras es la economía que dice el Banco Mundial que más va a crecer en la región en los próximos años. Así que, a pesar de estas circunstancias internacionales adversas, pues el esfuerzo y la actividad tesorera del pueblo hondureño, ¿no?, en sus actividades, está haciendo que la economía crezca. Así que también los mecanismos de la asignación de divisas van a seguirse mejorando para suplir de manera adecuada a todos los agentes económicos. Es un tema de perfeccionamiento que lleva algo de tiempo, pero se está trabajando técnica y con los conocimientos adecuados para seguir mejorando en estos temas, Renato. Bien, don Miguel Lobo, vicepresidente del Banco Central de Honduras. Bueno, en primer lugar, yo quisiera salvaguardar mis declaraciones siempre, y creo que es una mala costumbre actual de los funcionarios que primero se desacredita al mensajero, no el mensaje, y creo que si queremos un debate propositivo debemos, así como se extendió el vicepresidente del Banco Central, pues con esas cifras, no comenzar el descrédito por temas de títulos, aunque yo sí lo tengo. Y luego yo diría... Habría que invitar al señor Lobo que presente los de él. En segundo lugar, creo que uno no viene aquí a lastimar al gobierno. Creo que como toda auditoría lo que se reflejan son los retos, los desafíos, los malos procesos. Ninguna auditoría viene y le pone globos a lo bueno, porque eso es como darle gracias a un cajero electrónico que le dé su propio dinero. O sea, al final es la función del funcionario público. Entonces, creo que no se malentienda, tal vez hasta salvaguardar pues los programas, las declaraciones de las personas que tratamos pues de ver esos retos y desafíos de la economía, en este caso que nos convoca el día de hoy. Pausa y volvemos porque hay otro puntito que quieren resaltar nuestros panelistas y es el tema de la inflación. De la inflación y los alimentos. Inflación y alimentos. Hoy en Tu Nota es presentado por Carrión. Encuentras tu nuevo estilo, la prenda perfecta para tu ocasión especial. El estilo de todos está en Carrión. Jurado debe considerar credibilidad de testigos. Defensa de Mauricio Hernández. Si podemos ver bien la foto, por favor. Muy bien. Ahora pasemos a la portada. Esta es la nota la noticia que está destacando a esta hora tunota.com. La otra nota que está abajo de la principal. La ONU denuncia ataques contra activistas y conflictos por tierras en Honduras. Honduras debe tratar de resolver esto. La verdad que la Unión Europea, la ONU, diversas embajadas en Honduras están presionando en función de que cesen estos ataques contra activistas en el agro nacional. Hoy en Tu Nota fue presentado por Carrión. Encuentras tu nuevo estilo, la prenda perfecta para tu ocasión especial. El estilo de todos está en Carrión. ¿Por qué el FMI ve en Honduras signos de recuperación económica notable y amplios sectores de la población nacional no? Redes sociales es presentado por Óptica La Curazao, Blacatón, los mejores precios en el Black de medio año. Hasta 70% de descuento en aros y lentes, 6 meses de financiamiento gratis. Gracias por compartir su opinión a través de WhatsApp. Respuesta: porque el FMI revisa indicadores macroeconómicos que arrojan 3 o 4 rubros empresariales cuyas inmensas ganancias no cumplen con la función o distribución social de las mismas. Un altísimo porcentaje del pueblo no se siente en esa bonanza en su cartera particular. Más mensajes. Es una pena que hayamos desperdiciado la visita del Fondo Monetario Internacional. Este ente siempre nos inyecta fondos frescos a bajos intereses solo por un capricho de un partido que no se deja ayudar y anda sin rumbo. Atentamente, Irwin González. Necesitamos, vamos a ver, lo que debe preocupar es que se ha advertido que estamos a la puerta de una crisis económica que se traduce en una crisis productiva hambruna. Necesitamos no más improvisaciones, alerta temprana, bonos agrícolas y ganaderos a tiempo, ejecución acelerada de la inversión pública y resultados creíbles en seguridad jurídica y generación de empleo.
Sigue, rápido. El último mensaje, sí, correcto. Mensajes, vamos a darle lectura. Estamos observando a los hondureños la falta de capacidad, visión y compromiso con la gente que hizo ganar a este gobierno. Dios nos libre de libre. Pongan personas capacitadas y que conozcan del tema donde están siendo nombrados. Muchas gracias. Continúo compartiendo sus mensajes. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Blacatón, los mejores precios en el Black de medio año. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. 6 meses de financiamiento gratis.